Cuéntame esa Ya pluma pues. fuente. Sí, no, que Es yo... de un joven que escribe con pluma fuente. Sí, exacto. ¿Mm? No, porque como escribo mucho a mano, escribir con bolígrafo y con lápiz me cansa muchísimo porque uno afinca más. Y además porque esto te permite, este es el mejor truco de la pluma fuente. Si tú estás leyendo acostado en la cama, puedes firmar, puedes subrayar así, ¿Sí? sin afincar, claro. Y no se va la tinta hacia atrás del cartuchito. No, no, porque estas son unas tecnologías Ay, que yo soy alienígenas. señora mayor, Bueno, que acuérdate. esta marca es una maravilla, Lamy. Es Creo que una es maravilla. holandesa y son nuevas y... Es bello, George, porque a mí, yo escribí mucho tiempo con pluma fuente, hace muchos años. Y te comentaba antes, antes de empezar a grabar, ya estamos grabando, este, que, que la pluma fuente además te obliga a estar como presente, consciente y escribir lento. Sí, O sea, no puedes como lo hace uno con el lápiz o lo hace con el bolígrafo, sino que como ella tiene un trazo muy, te obliga sí, y que la letra sea bonita. sí, sí, sí. Hace que la letra sea bonita, ¿ves? Sí, sí, y además que no puedes, tienes que esperar que seque. O sea, tienes que esperar que la palabra seque, que es como una cosa Entonces muy... tú eres un joven de otro tiempo. Sí, eso me lo dicen mucho. O sea, tú eres un cuerpo, ¿qué es? Un cuerpo de Un joven y un joven espíritu viejo. y un espíritu viejo. Sí, sí, un poco sí. Sí, sí, sí. Hablemos de eso. Estamos hablando, amigos, con George Gallo, cineasta, poeta, además vinculado a la ópera, muy vinculado a la ópera, que Sí. también vamos a hablar un poquito de esto, con este joven, que como acabamos de decir, pues es un cuerpo joven y un espíritu viejo es un cuerpo joven. Hablemos de este documental que se estrenó un mesecito, ¿no? Sí, Atrás. un mes ya. Un mes atrás en las salas del trasnocho y que próximamente me habías comentado que va a estar en streaming, Sí, las plataformas de streaming. sí, sí. Se llama Serse un cordamore, puoi contare, qué cosa maravillosa questa. Sí, bueno, este documental que me cuesta mucho también hablar de él porque... Racconto. Faccio il racconto di tutto questo. Porque me cuesta porque es una obra que yo comencé a hacer en el 2000, grabé en el 2016, pero claro, yo la comencé a escribir en el 2015. Fue mi trabajo de grado de la Escuela Nacional de Cine de Colombia. O sea, en 2015 era una criatura de... Una criatura de 20 años. 20 años. O sea, total, rarísimo. Y a mí se me mete en la cabeza que esto era lo que quería hacer, que el personaje que quería abordar era mi abuela, mi abuela materna, mi nonna, que había migrado a Venezuela en el año 57 y con quien, bueno, la persona más importante en la constitución de mi personalidad y de mis gustos y de mis intereses. Sí, porque además era como la gran humanista en la casa, ¿no? Yo vengo de una familia de médicos y científicos y sí, y nada que ver. Aunque bueno, yo de niño quería ser psiquiatra y por ahí eso luego se me quedó pegado en el psicoanálisis, que también es algo que con lo que terminé anidando muchas cosas, pero bueno, se vuelve el personaje y decido que eso era lo que quería hacer, lo escribo, lo filmo, pero claro, ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Ha pasado muchísimo tiempo y... ¿Terminaste de grabarlo cuándo? Bueno, el grueso fue realmente también en el 2016 porque fue el viaje. Muchos años. Sí, y ya luego se da el momento en el que ella muere, que eso también está incluido en la película, y eso fue en el 2022. Igual sigue siendo hace un montón de tiempo. Es verdad que los largometrajes toman mucho en la parte de la postproducción, eso es algo normal. Y cuando uno ya lo muestra, en verdad uno ya lo ha superado muchísimo. Es decir, uno ya está en 20 otras cosas. Y es como, yo siempre lo pienso así, es como entregar las cenizas de un ritual. El ritual uno ya lo hizo, uno ya entregó. Y ya luego termina entregando eso. Con la esperanza de que esa ceniza, bueno, sepa algo, muestre algo, signifique algo para quienes lo reciben. Que ha sido un poco lo que ha pasado, que para mí ha sido muy lindo el recibimiento que ha tenido esta película. ¿Y cómo la ves después que han pasado tantos años? Tu ojo, obvio, ha madurado, tu ojo profesional ha madurado, eres otra persona, has aprendido a hacer otras cosas, tienes otras herramientas. ¿Cómo ves ese documental que grabaste hace 15 años? Sí. ¿Cómo lo ves ahora? O sea, sí, es difícil. Fue difícil editarlo por eso, pero también fue muy útil, porque normalmente cuando uno se enfrenta a la edición como director, uno está muy apegado a su ego y recuerda muy bien lo que le costó filmar cada plano.
Y entonces cuando empieza, no es que yo tengo que dejar este plano porque este plano costó tanto dinero o costó tanto esfuerzo, o a mí me gustó mucho grabarlo. Pero cuando ya han pasado tantos años, cuando te enfrentas a la edición, se te olvidó todo eso. Y ya no te duele. Y ya no te duele quitar, ya no te duele mochar lo que hay que mochar. Sin embargo, bueno, confidencias de él, la primera versión duraba 4 horas y media. Eso siempre pasa cuando uno llega al primer corte y ahí uno empieza a quitar, ¿no? Pero quité sin dolor, era quitando en pro de lo que uno llama la única dictadora de la hora, que es la hora misma. Entonces, en ese sentido fue bueno y además me enseñó a honrarme, a ese que grabó, a ese joven que lo hizo, a respetar su mirada, a respetar su perspectiva. Y luego es verdad, mi hermano, que fue también diseñador de sonido de la película, porque es una película que, como yo creo que siempre funciona, termina siendo entre amigos y familia. Me decía que el prólogo, que es cuando ella ya muere y yo filmo la casa vacía y todo eso que se ve en la película, lo grabé también ya un poco mayor. Y él me dice, se nota que el que graba al final es otro que el que está. Y yo, claro, pero tiene todo el sentido del mundo porque yo había aceptado ser protagonista también. Claro, yo soy personaje. Yo pongo el cuerpo y me vuelvo personaje en la obra. Yo no es que me invisibilizo y la objetividad que los periodistas sueñan. No, eso a mí nunca me ha interesado nada. El documental es un artista absolutamente subjetivo ante la realidad. Además, este documental especialmente es como un álbum de tu familia, es un álbum familiar, ahí están los recuerdos plasmados, y obvio tú no puedes salir de allí. Exacto. Estás en esa foto. Exactamente. Guardada en ese álbum. Ahora ese es un documental que habla de que aunque está hecho en un momento también muy, muy de quiebre de los venezolanos, y se presenta ahora otra vez, o sea, en este momento que son 2 momentos fundamentales, ¿no? Estamos teniendo un momento de migración en 2015, empezó 2014 el éxodo masivo, se presenta en este momento donde además estamos los que están afuera pensando en volver porque se ve alguna luz, ¿no? Esa mirada de casi no universal, pero en cierta manera sí, o sea, con el tema migrante, con el tema de lo que hemos sido nosotros históricamente, que hemos sido un pueblo que hemos recibido migración, ¿no? Que estamos formados de italianos, de portugueses, de españoles. ¿Cómo se siente? O sea, ¿cómo se vive? Porque además tú has sido migrante también, tú te fuiste, volviste, estás en ese proceso. Sí, para mí ha sido curiosísimo porque en el fondo a veces uno se desespera mucho en querer que la obra termine rápido, en hacerla rápido, en editarla rápido, en mostrarla rápido, como desembarazarse de ella. Que no es lo mismo desembarazarse que parirla. O sea, desembarazarse es una cosa y parir es otra. Y parir tiene unos tiempos. O sea, hay una gestación, hay que esperar, hay que cuidar a lo que nace y luego... Y yo, la película tomó mucho más tiempo, obviamente, del que yo hubiese pensado. O sea, cuando yo digo, Dios mío, mi primer largometraje me tomó 10 años, yo espero que cada película no me tome 10, porque ¿cómo va a ser? Y sin embargo, ahora tiene todo el sentido del mundo, precisamente por eso. Porque cuando vemos esa película que nos hace reflexionar sobre esa época, pero desde esta orilla, pues también la película es otra. Yo creo que el documental tiene eso. El documental nos permite digerir con mucha más calma. A diferencia del periodismo, de la noticia, del reportaje, nos da esa distancia en el tiempo, en la imagen, en la reflexión y en mi caso particular en la poesía. También es otra distancia para, ¿no? Como decir, vamos a verlo desde otro lado. Y para mí sí, o sea, a mí me enternece mucho ver la película con público, que es lo que pues ahora estoy viviendo, ¿no? Cuando voy a una sala y hay gente y los escucho reírse de ciertas cosas, los escucho sentir con otras, llorar con otras. Digo, vale, esto está haciendo pensar ahora con la distancia que quizás a veces hace falta, pero cuando reflexionamos en el medio de todo, pues bueno. Claro, no tienes la perspectiva. Falta la perspectiva de la reflexión verdadera, ¿no? De la evaluación que puedes hacer una vez que los techos pasaron, una vez que pasó el tiempo, que me curé, es otra cosa. Hablemos, voy a dejar de último el tema de la poesía, hablemos de la ópera, porque también recientemente te vi parado en ese escenario al final del cierre recibiendo aplausos
del maravilloso trabajo que se hizo con el Orfeo de Monteverdi, que se presentó en la sala José Félix Rivas de Teresa Carreño, con la gran camerata criolla venezolana, con un equipazo, ¿no? Sí. Bailarines, actores. Cuéntame qué hace George Gallo allí. Sí, bueno, particularmente y en este caso, asistente de dirección escénica. La dirección escénica de ópera, que es tan fundamental como la dirección musical, me ha interesado siempre, porque esto tampoco se sabe mucho, pero ligado a la poesía, yo comencé siendo libretista de ópera contemporánea, que es una cosa muy rara. Es una cosa ¿Cómo muy es rara. eso? Sí, Cuéntame. exacto. Bueno, la ópera todavía se sigue haciendo, la ópera se sigue componiendo y todavía hay compositores que están haciendo ópera ahora, ¿no? La gente siempre cree que la ópera es Monteverdi, Verdi, lo mismo de siempre. Ujú. Y eso es lo que realmente llamamos ópera de repertorio, que por supuesto sigue más viva que nunca y para la muestra es que siguen llenando las salas siempre. Hubo tres funciones Funciones sold mundiales, ¿no? out y, o sea, entonces existe también la ópera contemporánea, que es la música de vanguardia, en donde seguimos haciéndolo dentro de la tradición de la música académica, y ahí existimos los libretistas. Y yo estando en Colombia, conocí a quien es, bueno, ahora un gran amigo, colega y colaborador, Felipe Hoyos González, compositor colombiano, cartagenero, y siendo también muy chiquito, yo tenía 21 años cuando comencé con eso. Él me dice, yo siempre he querido escribir ópera, yo le dije, yo también, y él le dije, ¿cómo se hace eso? Él me dice, no sé, pero vamos a hacerlo. Y así mismo comenzamos. Qué bueno. Comenzamos a hacer ópera de cámara, que es lo que en general se hace mucho con la ópera contemporánea. Ujú. Y lo que además también a veces no se piensa mucho, los libretistas de ópera, desde Monteverdi hasta acá, son ante todo poetas, porque tienes que escribir en verso. Es verdad que ahora la ópera contemporánea se puede hacer de cualquier manera, pero cuando tú escribes en verso, tú estás ya reparando en la música de las palabras, que estás picando el ritmo de la frase. Y eso es muy útil para un compositor. Entonces, bueno, así comencé yo acercándome a la ópera, a pesar de que yo de niño ya venía a ser trompetista. Pero es que eres una caída de sorpresa, yo, porque sí, o sea, me encanta todas estas vinculaciones, porque además es una persona que viene de una casa donde casi todos eran Exacto. científicos, Sí, sí, pero sí. además con unos gustos por una cosas que no siempre Sí, a que no los son las más jóvenes, populares. y ni las más populares, o sea, porque Total. puede ser cuentista, puede ser ensayista, Sí. pero poeta es un poquito más Madenito. complicado, o sea, puede ser productor Y musical, ópera más. pero te gusta la ópera, entonces, cónchale, Sí, sí. lo difícil. Sí, sí, y todo viene de esa Claro. ruta de la nonna, ¿no? Porque era una gran fanática de la ópera. Yo lo comencé a escuchar. Yo a los 4 años un día me levanté y dije, yo quiero ser violinista. En la casa no había nadie que hiciese música académica. Y mis padres dijeron, bueno, no sabemos qué es eso, pero está bien, te apoyamos. Y vamos a ver cómo hacemos. Qué bellos. Sí, totalmente. Y ahí comencé con eso. El otro día me lo decía mi gran amigo, maestro, madrina, le digo yo en mi hijada Luis Pérez Orama, Ah, que qué se lo decía bello. José Balsa, Ah. que la mayor suerte que uno puede tener en la vida es haber tenido unos padres que lo aman, que es un escudo que luego nada te puede hacer daño. Y la verdad es que sí, ahí comenzó todo eso. Luego yo no me enamoro del instrumento, pero siempre de la música académica. Y siendo poeta termino llegando por el mundo de la ópera. Y para responder la pregunta de qué termino haciendo yo con Isabel Palacios, la gran maestra Isabel Palacios, a quien adoro, es conectándome a la dirección escénica. Y yo le digo, Isabel, yo siempre he querido dirigir escénicamente ópera, pero yo sé que es algo muy específico. Yo he trabajado con muchos otros directores que me puedo dar cuenta que no saben muy bien lo que están haciendo y es muy peligroso. Y le digo, yo quiero aprender, yo quiero ser tu pupilo. Y ella me dice, claro que sí, mi amor, tienes todo lo que se necesita para ser pupilo de La dirección maestra. escénica de ópera. Y comenzamos. Y ya yo llevo 2 años acompañándolo, porque no solo con la camerata, sino también con el Teresa Carreño, también con el maestro Miguel Isa, con quien trabajamos en Madama Butterfly, en la gala de Sempre Puccini. Es decir, he venido trabajando con eso porque efectivamente en algún momento espero yo también estar dirigiendo mis montajes. Claro, Sin así embargo, será. disfruto enormemente ser asistente de dirección, porque Claro, disfruto pero muchísimo, imagínate, aprendo estás muchísimo. en un proceso de aprendizaje que es Enorme, o sea, y es un trabajo que no tiene intensísimo. valor, además, o sea, al lado de una grande. Sí, sí, al lado de sí, una sí. grande. Tú sabes que me encantó quién narra el texto Sí. en el Orfeo, Sí. porque lo narra el Sí. maravilloso José Maestro Ignacio Cabruja,
que es además, o sea, increíble, porque uno lo escucha, esa es una voz que uno, Sí. yo creo que nunca Inigual, sí, 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 sí. no vas a olvidarla jamás, y inmediatamente conectas Caracas, o sea, tú conectas a José Ignacio Cabruja y es Caracas, Sí, ¿no? Es su totalmente. voz, es sus reflexiones sobre la ciudad provisional, entonces fue tan bueno, tan interesante y tan, o sea, como, oye, profundo, porque además el Orfeo es el Sí. amor, la vida, Y la la muerte. muerte, el salir de todos del oscuro para Yo le renacer. decía a Palacio, ¿tú cómo te atreviste a abrir el espectáculo con la voz de tu difunto esposo cada vez que va a abrir el espectáculo? Y decía, Ay, qué wow, bueno, qué qué fuerte, bello. ¿no? Y ella me decía, bueno, sí, esto es una entrega. Claro, ella viniendo a ser cantante de ópera, es dramática en sí misma. Entonces era como, esto es parte de ello. Le digo, bueno, sí, No, es sí. maravilloso porque además es un mantener vigente, una voz que nos representa como caraqueños, ¿no? No, y que eso se lo escribió él. Esa anécdota es muy bonita. Cuando ella se estrena como directora de escena con el Orfeo en el año 89. Ella no había dirigido, ella había sido la asistente de dirección de Cabrujas, era su asistente y su esposa. Y cuando ella le dice, yo quiero dirigir, ella le dice, yo te tengo una idea para que dirijas el Orfeo, se la cuenta y él le dice, no. Ella se asusta y le dice, ¿por qué? Es horrible. Y le dice, no, porque la idea es muy buena y la vas a dirigir tú. Y se estrena así, y él le dice, pero yo te voy a escribir estos textos al principio, que en las originales lo leyó él, en vivo, y ahí se inaugura ella también como directora de escena, porque claro, venía a ser directora musical. De haber mantenido además esas grabaciones impecables, que belleza, eso fue de Sí. verdad un Sí. gran placer para los que queremos mucho a Cabrujas, lo hemos querido siempre y lo hemos leído Sí. tanto, cónchale, cuando lo Un escuché honor. dije, ¡ese Sí. es Cabrujas! Sí. ¡Qué bello! Sí. Mira, otra cosa, estás además pensando en tu segundo documental y es nada menos y nada más que también, Camisa de Bala. eso lo podemos, Sí, ya lo podemos decir, ese es decir. el chisme, el de chismecito lo podemos decir. Sí, sí, sí. Sí, porque además siempre he soltado que se trata de una... Sigo un poco la saga de personajes como el personaje de la tercera edad. De que me Que te gustan oiga. mucho. No, ya sabes, es de pura confianza plena. Y efectivamente, ya llevamos 2 años, el tiempo del documental es muy raro. De nuevo, que lo espero estás que grabando. lo estoy Ay, grabando. qué bueno. Espero que no me tome 10, repito, pero se va dilatando. Y espero que la pueda ver ella también. Sí, seguro que sí, seguro que sí. No, ya se está a punta de caramelo. Qué bueno. Ya no falta nada para Qué terminar el bueno. rodaje y que podamos editarlo. Y siempre lo digo, si el primer documental se trata de la pregunta de irse, el segundo se trata sobre la pregunta de regresar. Aquí está. Hablemos de poesía. Te ganaste en el 2020 el concurso Cadenas, sí. Bueno, el segundo nacional lugar. de poesía. Siempre digo que Bueno, fui la segundo virreina, lugar. no la reina. La primera finalista del concurso Rafael Cadena. Oye, pero que primero o segundo, o sea, siempre No, claro. es un reconocimiento muy Totalmente. importante porque Total. además es un medirse con otros jóvenes que están en lo mismo, que Sí, están sí. queriendo que su trabajo tenga cierta, o sea, se afiance, ¿no? Y esto sin duda, tener un reconocimiento de este concurso es importante. Sí, sí, no, absolutamente, y a mí me cambió la vida poder mostrarme, o sea, me dio una seguridad que yo no tenía como poeta, ¿no? Yo he escrito obviamente desde muy pequeño, pero vengo de ser cuentista antes y que no me- Cuéntamelo, cuentista, Sí, bueno, que yo sé que como- te encanta. Sí, total. Porque, bueno, no sé, salté directo a ser cuentista porque mi santo patrono es Jorge Luis Borges y para mí lo era todo y lo emulaba y demás, y además, bueno, el salto que yo creo que entre el cine y la narración es inmediata, entonces parecía que era lo más natural, pero todo el mundo me decía, no, pero es que tú enuncias de una forma como rara y como particular, y al final era que era poeta, no sé, que tiene una tara que no se cura y no se quita, y hay que saber, bueno, meterse con eso. Y ese fue mi primer libro, que igual tuve la enorme suerte que lo publicara Eclepsidra, Qué bonito. de la mano de Carmen Verde Aroche y su equipo, que fue una suerte Está enorme. Ucronías. Ucronías. Ujú, qué bueno. Yo siempre digo que me malcriaron porque me hicieron creer que todos los editores son así desmerados y no es verdad. Y no- Así que No se pagan. yo quedé con una enseñanza de que, wow, así es editar un libro. Bueno, después aprendería. Y Pero- este de teatro para ser cantado, El Teatro para ser cantado, que lo publicó Cálatos en Madrid, editorial venezolana, pero que trabaja ya enteramente en España, reúne los libretos de mis óperas de cámara. Por eso es que este libro lo bautiza Isabel Palacios aquí, lo bautizamos igual en de el nuevo, 2023. tremenda. Ahí fue donde nos conocimos padrina. y donde nos hicimos el gran clic. Qué bueno. Yo no sabía que esta era mi entrevista de trabajo, yo le di esto
Ella dijo, sí. Y yo dije, sí, mándame ¿verdad? una foto de frente. Una foto carnet. Una foto carnet. Y de ahí hicimos match inmediato. Pero claro, aquí se reúnen, igual de eso, son libretos que como pues están Qué escritos en bonito, verso, qué bonito. que eso es lo que pues, toma hacer Qué la bonito. ópera contemporánea. Y sí, cuando ya yo asumo esta posición con el premio Cadenas, me meto de lleno en el mundo de la poesía y de ahí en adelante pues termino sin parar a terminar escribiendo este que es mi más reciente. Dolor que respeta el sueño. Que es un solo poema, este es un solo largo poema entero. Rarito porque está publicado así. Ay, qué maravilla, pero Sí. está bellísimo. Sí. Y nada, desde Bueno, pero que ahí los ya- editores hacen su trabajo. Sí, porque los torturo, pero sí. Porque cuando les dije, este libro tiene que ser así, me dijeron, pero ¿cómo va a ser? Y yo, no, si esto fue en Colombia, Bogotá. Se publicó en la editorial Escarabajo. Y pues nada, ahí he estado. Yo la verdad, como siempre digo, todo lo hago como poeta. Yo dirijo cine como poeta, no lo hago realmente de otra manera. Dirijo ópera como poeta. Eso es algo que también me hace mucho match con la maestra Palacio, porque siendo ella hermana de María Fernanda Palacio, ella le importa mucho el texto, le importa mucho la interpretación poética de las cosas, y la ópera es interpretar poéticamente constantemente la música, la escena, el texto, el canto. Así que bueno, ese es mi lugar de habitación, la verdad. Qué bonito, gracias por este ratito No, de gracias a ti, conversa me y encanta. por descubrir lo que haces y el trabajo. Y bueno, como siempre digo, en este podcast, luz es lo que se ve. Gente joven haciendo cosas buenas, maestros que siguen enseñando, que siguen dando lo mejor. Y este país da para rastro. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Inés, un gusto enorme. Ay, qué bello. Este episodio ha sido grabado en el Parque Cultural Hacienda La Trinidad, a quienes agradecemos profundamente su apoyo y generosidad con el proyecto. Agradecemos a Cacao de Origen, un espacio para el encuentro, para la investigación, la educación y promoción del cacao y el chocolate venezolano, por sumarse a este proyecto.